Continuamos con su programa Visión RDN. Ahora, en una entrevista muy especial al miembro del Comité Central y uno de los voceros oficiales del expresidente Leonel Fernández, el amigo Domingo Jiménez. ¿Cómo está, Domingo? Muy bien, Ariel. Esos ánimos, ¿cómo van? Domingo, ¿cómo van muy bien, van esas actividades políticas? Van bien, trabajando en la recaudación, recolección de los formularios, que no es más que la identificación de simpatía del pueblo dominicano para con el presidente Leonel Fernández de cara a lo que serán las primarias del 6 de octubre. En eso estamos, trabajando duro en eso. Sí. Domingo, ¿cuántas firmas van hasta este momento? Bueno, el pasado 9 de diciembre del 2018, pues el presidente Fernández le informó al país que ya teníamos 1.526.000 firmas, y no es firma, sino formulario, porque es un trabajo de corte electoral inclusive. O sea, no se puede confundir con la labor aquella que se realizó en el año 2011, marzo del 2011, cuando lo que sí se hacía era recolectar firmas de respaldo al presidente Leonel Fernández en ese momento. Ahora no, este es un trabajo que tiene un contenido electoral, es un trabajo que va más allá de una simple firma de apoyo o de respaldo a un liderazgo. Nosotros estamos trabajando con dominicanas y dominicanos a los cuales estamos haciendo una base de datos con todas sus generales, las informaciones, teléfono, cuentas en las redes sociales, cédula, mesa electoral, todo eso. Y esto es de cara, obviamente, a lo que serán las elecciones primarias, que será con el padrón de la Junta Central Electoral. Mientras tanto, ya tenemos un sistema informático en el que se está trabajando. De todas maneras, al día de hoy ya hemos superado el 1.600.000 formularios. Es el dato actualizado hasta ahora. Actualizado. Ya hemos superado 1.600.000 y nos encaminamos hacia abril, donde la meta es cuando hagamos el gran acto en el Centro Olímpico, el día 28 de abril, entonces anunciarle al país ya los 2 millones de formularios. ¿Qué debo decir? Este es un trabajo real. Los competidores del presidente Fernández tratan de señalar que esto es sencillamente propaganda, nada que ver. De hecho, nosotros hemos restaurado un sentimiento peledeísta que tenía que ver con lo que denominábamos los esfuerzos concentrados. No eran más que misiones compuestas por compañeros y compañeras del PLD que salían a tocar puertas. Eso fue en la etapa de construcción del Partido de la Liberación Dominicana para buscar apoyo financiero desde el pueblo dominicano, pero además para captar lectores de vanguardia del pueblo. Llevábamos un mensaje, pero además contribuíamos al crecimiento organizacional del PLD. Ahora, el equipo Leonel 2020 está realizando la labor de los esfuerzos concentrados con compañeras y compañeros que están saliendo casa por casa en toda la geografía nacional, en los 158 municipios del país, saliendo a llevar el mensaje de que Leonel debe volver a dirigir el país, pero además a identificar quiénes apoyan ese esfuerzo que estamos haciendo en esa dirección. Sí, vemos ahora en esta contienda política, Domingo, que ha surgido de nuevo el tema de la reelección, aunque hay un impedimento constitucional, pero hay personas que están haciendo alusión a la reelección, y cuando el presidente Medina se le preguntó, él dijo que dejaría el tema para después, o sea, ahora creo que para marzo. Entonces, él en ese momento no dijo sí ni no, pero deja abierta la duda. Bueno, pero más que reelección, en el caso mío no me gusta abordar el tema reelección. Nosotros lo que entendemos es que la Constitución de la República Dominicana no debe volver a ser tocada. Mire, la Constitución del año 2010 es una Constitución de la que los PLDistas, independientemente de que ahora hay una confrontación interna por si se modifica o no,
Sí. Pero esa fue una constitución que sirvió de orgullo a todo el PLDismo. A todo el PLDismo. En el 2010, los PLDistas, 2011, bueno, hasta el 2015, pues todos los PLDistas levantábamos la bandera de que de la obra de gobierno del PLD, pues esta constitución era una especie de obra cumbre del PLDismo, porque esta constitución es una especie de extensión de la constitución de 1963, sí. La constitución por la que el pueblo dominicano se tiró a las calles, la del 1963, la constitución más moderna que había tenido el pueblo dominicano hasta la del 2010. Lastimosamente la modificamos en el 2015 para favorecer un beneficio particular, solo ese artículo, solo el artículo que tenía que ver con el periodo presidencial. Sí. Era de 4 años, no podía un presidente reelegirse, pero sí podía volver pasado un periodo. Se decidió reformar la Constitución para que el presidente Danilo Medina pudiera presentarse en el año 2016. Y le voy a decir algo, el pueblo dominicano quería que el presidente Medina tuviera esa segunda oportunidad. El presidente Medina hizo un gobierno que conectó con el sentimiento popular, un gobierno que la gente se identificó, y de hecho hubo una especie, aunque la Constitución prohibía su reelección, hubo una especie de licencia social para que se hiciera, para que se modificara. Y siempre explicamos que la posición del presidente Fernández no era de objeción a que el presidente Medina tuviera una oportunidad de un segundo mandato. De hecho, el presidente nos decía a nosotros en el momento en que levantábamos la bandera de que la Constitución debía ser respetada y no modificada para el solo provecho exclusivo del mandatario de turno, el presidente decía, si esta Constitución se hubiese puesto como se lo planteamos en las conversaciones con Miguel Vargas, si se hubiese hecho eso y que Miguel Vargas objetó la reelección por el principio de defensa del doctor José Francisco Peña Gómez, y fue por eso que la Constitución del 10 no tenía lo que tiene hoy. Sí. Fue por eso, porque Miguel, para dar su apoyo al PRD y hacer posible la reforma constitucional, Miguel objetó el modelo que hoy tenemos. Lo objetó porque no quería reelección. Entonces el presidente Fernández decía, si se hubiese hecho así, yo me ponía a la cabeza de la reelección del presidente Danilo Medina. Y el presidente Fernández nos decía, porque él se merece ese segundo mandato. Lo ha hecho bien, el pueblo lo está apoyando. Sí. Pero lo que no podemos transgredir por el futuro del país, por el respeto a la institucionalidad, era reformar la Constitución en un solo capítulo. Finalmente hubo un gran acuerdo en el PLD. El PLD estuvo a punto de dividirse. Qué bueno que lo salvamos. Y los que entendíamos que había que respetar la Constitución en ese momento, salimos a las calles de la mano del presidente Fernández y su liderazgo a trabajar para que Medina, el compañero Danilo Medina, volviera a ganar las elecciones. La ganó con un 61.7%, con el esfuerzo de todos los PLDistas. Y se firmaron 14 puntos, que fue un acuerdo, los 14 15 puntos, en principio, pero uno fue anulado por el Tribunal Superior Electoral, eso luego fue al TC y finalmente fue validado esos acuerdos, pero no solo a nivel de las altas cortes, sino que el 30 de agosto del año 2015, el Pleno Nacional de Dirigentes, constituido en Asamblea Nacional de Delegados, para cumplir con la ley electoral, ratificó esos acuerdos. Esos 14 puntos, donde hay un compromiso de que el presidente Medina, un periodo más y nunca más. Sí. Eso lo avaló el PLD de manera institucional y está validado por el TSE y por el Tribunal Constitucional. Luego, cuando usted nos oye defendiendo la institucionalidad partidaria y nos oye diciendo no podemos volver a transitar
un camino tan peligroso y tan arriesgado como de intentar 4 años después y con un partido que estuvo a punto de dividirse, intentar una nueva modificación. Eso hasta suena algo desquiciado, como si de repente se perdió el sentido, la perspectiva, como si de repente se perdió el juicio. El presidente Medina no está en eso. Presidente Medina. Él juró ante Dios que no juró ante nosotros y ante Dios los también, que integramos la Asamblea Nacional de Delegados, y puso a Dios como testigo. Juro ante ustedes y ante Dios como testigo que este es mi último mandato y mi última presentación como candidato. Por su familia también, por sus hijos. Y les cuento, el aplauso que hubo ahí, y ustedes lo pueden buscar en YouTube, el aplauso que hubo ahí de los miembros del CP, del CC, de los presidentes de intermedio, de todos nosotros, la masa dirigencial, la médula dirigencial del PLD, fue un aplauso extenso y entusiasta. ¿Usted sabe qué quería decir eso? Que toda esa dirigencia PLDista, un partido inteligente, un partido de oficiales, un partido que todavía la generación que se formó en los círculos de estudio y en los comités de base, es la generación que está dirigiendo el PLD todavía. Y mire, ese aplauso tan entusiasta, ¿usted sabe lo que quiso decir? Que teníamos plena conciencia de que eso era lo que procedía. Hoy, un entorno reeleccionista, que a mí me duele que hayan PLDistas formados al lado de Juan Bosch, que no le importa el sentido de la historia hoy. Nosotros estamos convencidos que estamos del lado de la verdad en este momento, que somos los que estamos apegados a los principios y a la esencia de la teoría bochista. Nosotros no estamos sujetos a la ambición de un grupo, de un entorno reeleccionista, en los cuales hay algunos que no saben lo que fue construir este partido, que no saben que nosotros llegamos muchachos a este partido, a la mano de Bosch, que no saben que cuando nos metimos al PLD no llegábamos a 3.000 miembros a nivel nacional, que en la calle nos cerraban la puerta y nos estrellaban la puerta en las caras, que no saben el esfuerzo que se construyó y que se hizo para poder edificar el sueño, la utopía que Juan Bosch tenía de construir una organización política para la liberación del pueblo, para darle democracia plena al pueblo. Luego, que en este momento se esté pensando en transitar un camino peligroso, pero muy peligroso, con una población que en más de un 70% dice no se toque la Constitución, que lo rechaza, así como en el 15, más de un 70% estaba dispuesto y lo apoyaba para permitir que el presidente Medina se pudiera repostular nueva vez. Es decir, que el PLD en este momento, y yo confío en el PLD, en el liderazgo del PLD, y entiendo que el presidente Medina para nada va a exponerse a un salto al vacío tan peligroso como el de procurarse una nueva modificación a la Constitución que generaría tanto malestar social y que amenazaría la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, Domingo, tú esbozas aquí todo lo transcurrido desde el momento en que se intentó cambiar la Constitución en el año 2015 para que Danilo Medina se repostulara. Hablaste del acuerdo del Partido de la Liberación Dominicana firmado por todos los miembros de su comité político. Sí. Pero hemos visto que el leonelismo, esa corriente que sigue al expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, ha convertido en las redes sociales en un campo de batalla en contra del danilismo, y se han enfrentado estas dos tendencias que cohabitan dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hasta ver hashtag ayer y antes de ayer de que el danilismo está debilitado, que el danilismo esto y aquello. Entonces, ese enfrentamiento no se había visto, por lo menos en los últimos 20 años, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Esas fisuras, esas heridas, esos golpes que se están provocando tanto de un lado
como del otro, a lo interno del PLD. ¿Cómo puede subsanarse esto? Porque he visto que ya se ha llegado a puntos que yo diría, ¿cómo tú sientas, por ejemplo, al doctor Franklin Almeida con José Ramón Peralta? ¿Cómo tú sientas al doctor Franklin Almeida con Rodríguez Marchena, que son personas muy del entorno del presidente de la República, y el doctor Almeida muy del entorno de Leonel Fernández? ¿Ustedes han pensado en qué pasará después? Miren, los que tienen que sentarse, y lo harán en su momento, son los dos líderes. Los dos líderes. Para nada me preocupa, ¿no?, que dirigentes, compañeras, compañeros que suscriben el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Yo me resisto a lo de corriente. Yo no creo que Leonel, siempre se ha resistido el presidente Fernández a encabezar grupos. Nunca. Una de las cosas que ha hecho que la militancia del PLD se sienta, una parte de la militancia, porque no generalizo, aprendí desde adolescente y aprendí en las aulas universitarias, que generalizar es propio de mediocre, generalizar es una mediocridad. Entonces, una gran parte de la militancia del PLD y de la dirigencia ha visto cómo desde agosto del 2012 se ha gobernado de una forma sesgada, con una actitud de exclusión. El presidente Fernández, aún sabiendo que habían compañeros que se identificaban con el liderazgo de otros dirigentes, sobre todo del compañero Danilo Medina, que es un dirigente excepcional y uno de los que, en lo que se llama el edificio Partido de la Liberación Dominicana, con Zapata y todo, desde su Zapata, desde su simiente, uno de los PLDistas más comprometidos con la construcción de la organización, con el fortalecimiento de la organización, lo es el compañero Danilo Medina. Pero Leonel gobernó, sabiendo que él no era el líder de todos, gobernó para todos. Y eso, mire, no lo puede refutar ni el más acérrimo adversario del presidente Fernández. No es verdad que usted iba a ver dirigentes de la calidad de José Izquierdo o de Hanley Otañez. No es verdad que usted iba a ver dirigentes históricos que construyeron este partido excluidos de la administración pública. Al contrario, buscábamos mecanismos y decíamos, y era el criterio del presidente Fernández, que aún sabiendo que no era el líder de todos, gobernaba para todos los PLDistas. Porque él sabe que nos prepararon para dirigir el Estado con éxito. Y por eso el pueblo se ha enamorado del PLD. Y mire la obra de gobierno del PLD, la cual yo no separo. Me duele en el alma cuando oigo a un PLDista, porque sea seguidor del compañero Danilo Medina, queriendo hablar de que el PLD gobierna del 12 para acá. Nada que ver. Es la obra de gobierno. Y lo peor ahora, lo que ha hecho un hombre que no le duele este partido, y que no sabe lo que es bochismo ni teoría bochista, y que no sabe los días que uno pasaba trabajando en Vanguardia del Pueblo. ¿A quién se refiere? Tuve una etapa que escribía la página 13 de Vanguardia del Pueblo, que tenía que ver con los sindicatos, y a mí me correspondía, y eran día tras día, y lo que fue la construcción de este partido. Ese no sabe con qué come eso. ¿Quién? Y sale a hablar entonces José Ramón Peralta, sale a hablar de que el danilismo es una fuerza que lo barre todo, que el danilismo tal cosa. O sea, entonces nosotros los PLDistas, los que seguimos creyendo en el ideario de Bosch, los que creemos que su obra cumbre, como lo dijo él mismo, es el Partido de la Liberación Dominicana, entonces vemos cómo un amigo del presidente Medina, que estuvo cerca del PLD, pero un amigo del presidente Medina, con intereses empresariales, sale a querer sustituir la teoría bochista. Entonces, eso de Leonel Fernández encabeza en este momento una fuerza a lo interno del PLD, pero una fuerza que él ha estado cohesionando para trabajar por la unidad partidaria. Por la unidad partidaria. Entonces, esas confrontaciones a las que usted se refiere, ese debate en las redes sociales, no, mire, excluya a los dos líderes. Usted no ha oído a esos dos líderes. No. Faltarse respeto. Y mire, yo pertenezco en el equipo Leonel 2020, pertenezco a una estructura superior
que le llamamos dirección ejecutiva y que nos reunimos con el presidente Fernández. Pero nosotros estamos trabajando a lo interno del PLD para fortalecer al PLD. Y en esas reuniones nunca se ha planificado nada en términos estratégicos que vaya en contra de nuestros compañeros, ni tampoco que esté fundamentado en el insulto, ni en la diatriba. Ustedes nunca me van a escuchar a mí con asuntos personales, ni con un discurso ofensivo a uno de mis compañeros. Cuando hablo de José Ramón Peralta, es porque José Ramón Peralta no es un dirigente político. Pero entonces, es miembro del comité central del PLD. Por todas las deformaciones que se han dado en el PLD. Porque en el PLD hemos desandado pasos que nunca debimos desandar. Sí. Lamentablemente. O sea, es una realidad que lo admitimos todos los PLDistas y que esperamos reencontrarnos con nuestros valores. Porque la civilización avanza, es verdad. Juan Bosch decía, en términos dialécticos, lo único que no cambia y que es permanente es el cambio mismo. Y eso es así. Y la civilización avanza, pero la moral se preserva. Siempre será malo que usted coja lo ajeno. Siempre será malo que usted se robe el dinero del pueblo. Sí. Siempre será malo que usted pretenda quitarle la vida a otro ser humano. Y la civilización avanza, pero los principios y los valores se preservan. Los métodos de trabajo, eso nunca debió cambiarse. La mística PLDista, eso nunca debió sufrir. La disciplina partidaria, eso tampoco tenía por qué sufrir y por qué cambiarse. La formación política a los PLDistas que deberán dirigir mañana, cuando esta generación que representamos los que nos formamos bajo la égida de Juan Bosch, concluya. Yo soy de los últimos, quizá la última generación de los que se preparó. Leonel, Danilo y Temo son de la intermedia. Lidio, Euclides, Vidó, el propio Felucho, aún su juventud, sí, es de la primera generación de los bochistas, al lado de Bosch. Almeida, que es un hombre muy actualizado, es verdad, de los que más se ha actualizado, de esa cúpula dirigencial antiquísima en el PLDismo. Pero ¿y los nuevos? ¿Dónde lo estamos formando? Sí. ¿Dónde estamos formando lo que Juan Bosch llamó oficiales preparados para dirigir el Estado? No, y se desmanteló la base teórica del PLDismo, sí, y eso es doloroso para los que tenemos un compromiso con la historia. El presidente Fernández tiene visión histórica, está comprometido con el buen juicio de la historia, le duele y quiere preservarse para ello. Por eso la lucha por el respeto a la Constitución. Sí. Doctor, hay algo que usted señala sobre las personas que ya han fundado el partido, que resaltó a Franklin Almeida. Franklin Almeida es una persona que, ¿usted está de acuerdo o no? En el PLD. Porque Jaime lo mencionó. Sí, no, y le quiero decir algo en base a eso. El doctor Franklin Almeida, se quiera o no, fue en la casa de él que se fundó el partido. Así es. Según lo que él ha dicho. Entonces, es un ente. Según lo recoge la historia. Sí, según lo recoge la historia, pero él también lo ha replicado y lo ha dicho. Así es. Entonces, el doctor es una persona que en cualquier partido político debería tener cierto respeto, pero en esta contienda política vemos que lo atacan, o sea, lo atacan no con altura, porque he visto lo especie de match que se ven en las redes, lo especie de debate. Jóvenes dirigentes PLDistas. Entonces se ve, en ese sentido se ve una falta de respeto. Eso es horrible. Ahora que llegó alguien en común que tenemos, que es el tiempo, usted sabe que el tiempo no juega. Ya. Para que me diga ya esta pregunta, para finalizar, pero es muy interesante y lo vamos a estar invitando aquí a Visión RDN. A sus órdenes. ¿Se buscará una salida para eso, para que a los dirigentes de ese nivel, sea de un lado o de otro, se respeten? Mire, porque se ve feo el partido que ha tenido éxito en la sociedad, una persona como Franklin Almeida, que se le falta el respeto. Mire, eso es lo que se percibe. Todo está dentro de lo que es el conglomerado del debate político actual. Sí. De compañeros que pierden la perspectiva, algunos que quieren ser más danilistas que Danilo, más leonelistas que Leonel, y entonces se desbocan, quieren que el líder al que siguen lo vea, que es el que con mayor fuerza lo defiende,
hacen cosas terribles, carecen de argumentos y llegan al insulto y a la descalificación. Entonces usted no me va a ver descalificando en términos personales a nadie. Sí. Cuando me refiero a José Ramón, cualquier PLDista sabe que en la construcción del PLD nunca los vimos. No lo veíamos en Fiesta de Luz, no lo veíamos en las actividades, no lo veíamos en la Casa Nacional, sí. No lo veíamos en el Foro de la Cultura, sí. No estaba en los círculos de estudio, ¿entiendes? Sí. Y entonces, improvisado en política como es, entonces queriendo hacer daño a los PLDistas, eso nos duele, eso nos duele. A los que no tenemos un compromiso más que con las ideas y con el sentimiento colectivo de defensa del PLD, eso nos duele. A los que coyunturalmente están respondiendo al poder actualmente y que tienen algo que defender en ese sentido, en términos de intereses particulares, personales o sectoriales, entonces hasta te le buscan justificación. Pero cuando son PLDistas auténticos, aún busquen justificación, saben que lo que uno está diciendo es la pura verdad. Domingo. Mire cómo Felucho Jiménez acaba de decir, el presidente Danilo Medina no necesita un día más allá del 16 de agosto para ser considerado uno de los 3 mejores presidentes de la historia. Mire cómo Reinaldo Pared Pérez ha dicho que el presidente Danilo Medina no va a transitar el camino de la reforma constitucional. Y fíjese cómo Temístocles Montás sale y dice, la Constitución no puede estar siendo modificada cada vez que a alguien le dé la gana, y pide un pacto de 100 años para que no sea modificado el modelo de elección presidencial que tenemos. 2 periodos y nunca más. Y un PLDista desde los 15 años, formado en la sala universitaria, pero formado intelectualmente de manera autodidáctica, como el licenciado Gedeón Santos, a quien conocí desde la adolescencia con una guitarra en la mano, ese PLDista, independientemente de la posición oficial que ocupa en el gobierno, embajador de este país ante la OEA, hace un trabajo brillante de alerta al PLDismo para que no nos suicidemos con una nueva reforma constitucional para buscar un tercer periodo presidencial. Ese tipo de hombres son los que establecen la diferencia en la historia y son los que han hecho que el mundo avance hasta donde está. Los genuflexos, los que se pliegan por intereses. Juan Bosch decía, un político comprometido con la construcción de una patria grande no debe temerle a pasar hambre. Y Juan Bosch decía, los que buscan el dinero desde la política nunca alcanzan la gloria. Los que buscan la gloria comprometidos con el bienestar de su pueblo pueden llegar a tenerlo todo y a no faltarle nada. Con eso estamos comprometidos y por eso seguimos el liderazgo de Leonel Fernández. Muchas gracias, doctor. Sabe que las puertas en este programa están abiertas. Independientemente puede aquí hablar y decir su criterio. Aquí nadie objeta nada. Y esto usted es un demócrata. Claro, esto es un programa muy democrático. Bueno. Y a Jaime. Entonces, Jaime, gracias, vamos a pasar a una pausa. A Josefa también, gracias por sus atenciones. Sobre todo. Claro. Sí.